tú eres nuestro Rey. Y Dios que me cuida, mi Dios. Oh, oh. Y Dios de mi vida, y Dios del universo, y Dios y protector, tu bondad es sin medida. Y Dios que me cuida, y Dios de la gracia, y Dios de libertad, y Dios altísimo, mi refugio en la vida. Y Dios que me cuida, y tu brazo fuerte en todo tiempo me sostendrá. Tu brazo fuerte en todo tiempo me guardará. Alabaré confiadamente al Dios de amor omnipotente, Dios que me cuida. Proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente, Dios que me cuida. Oh sí, Dios que me cuida, y Dios de mi vida, Dios del universo, y Dios y protector, tu bondad es sin medida. Y Dios que me cuida, Dios de la gracia, y Dios de libertad, y Dios altísimo, mi refugio en la vida. Dios que me cuida, fuerte en todo tiempo me sostendrá.
poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Oh, oh. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios que me cuida, y proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente. Dios que me cuida, Dios que me cuida, oh, tú nos guardas, tú nos cuidas, oh Señor. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. Vamos a decirlo, ¿quién como tú? ¿quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia
Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Vive en la plenitud de la buena noticia, mi querido hermano. ¿De qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo, los creyentes, somos la casa de Dios. Somos su casa, así es. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. El pasado miércoles 26 de agosto participamos en la despedida, en las honras fúnebres de nuestra amada hermana, nuestra querida amiga Mileika de Amores. Y estando allí en el cementerio, en el pueblo de la ermita donde se hizo, el pastor Ángel me acompañó, pudimos ir ambos. Tuve otra vez la experiencia de visitar un panteón, y la verdad es que cuando uno va al cementerio, los cementerios son lugares de aprendizaje. Hay mucho aprendizaje cuando vamos a un sitio donde reposan los restos de nuestros seres queridos. Hay gran aprendizaje, hay mucho aprendizaje, y yo deseo introducirnos inmediatamente en esto. Dígale al que está ahí cerca suyo, al que está cerca, dígale: sin la resurrección, nuestra fe sería inútil. Vamos a decirlo de nuevo, vamos a decirlo otra vez. Sin la resurrección, nuestra fe sería inútil. Y es que en la muerte hay aprendizaje. Y cuando estábamos allí, que fue un momento hermoso, un momento también doloroso, un momento triste, en el que estábamos, cuando estábamos despidiendo a nuestra amada hermana, allí en ese sitio, una vez más la muerte se descubre como un lugar de aprendizaje. Si no fuese así, nosotros no tendríamos nada que aprender acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es un sitio de aprendizaje, porque en el reino de los cielos, en el orden de las verdades del reino de los cielos, para que haya vida, primero tiene que haber muerte. Porque si no cae la semilla en tierra y muere primero, no habrá vida, no habrá fruto posterior, no podrá esa semilla nacer. Tiene primero que morir. Así es que cuando Satanás introduce con su segunda voluntad en la creación, introduce a través del pecado que hace la humanidad, introduce la muerte en esta creación, pensó quizás en la sabiduría que él tenía, porque Satanás tenía sabiduría, recuerde lo que hemos leído acerca de él. Y entonces esa sabiduría que él tenía le hizo creer que al introducirse la muerte en la creación, la muerte aquí en esta vida, inmediatamente había destruido a la creación de Dios. Pero lo que él no entendía es que Dios, que en sí es Dios, porque Satanás no es Dios y quería serlo, como muchos seres humanos quieren ser Dios y no lo podrán ser jamás, porque solo Dios es Cristo, solo Dios es nuestro Padre Jehová, solo Dios es el Espíritu Santo. Dios sí sabe cómo funciona, cómo opera la verdad de la vida en el universo que Él ha creado. Y cuando esa muerte se introduce en esta creación, producto de la caída de Adán y Eva, producto de la influencia de la serpiente antigua, el dragón, que pensó que con el pecado del hombre introducía la muerte en la creación, no sabía que lo que estaba haciendo era preparando el camino para que pudiese esa creación caída pudiese alcanzar vida eterna. Porque primero tiene que haber muerte para que haya vida. Es importante que usted y yo, mi amado hermano,
podamos entender esta verdad. Porque si nosotros no entendemos que para nacer de nuevo, yo primero tengo que morir a mí mismo. Tengo que aceptar que fui crucificado juntamente con Cristo. Tengo que aceptar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para recibir la muerte que Cristo tuvo en la cruz, recibirla también yo, como si hubiese participado con Él en ese lugar. Y en ese momento entonces muero a mí, muero a todo mi pasado, muero a todo lo que había ocurrido antes de que yo recibiera a Cristo. En ese momento entonces estoy listo para nacer. En ese momento, por medio de esta fe, nazco de nuevo, porque he renunciado, porque he aceptado la muerte que me ha traído de la cruz de Cristo para tener vida en abundancia ahora con Él, una nueva vida, una nueva persona. Pero es difícil aceptar esto porque nos gusta mucho quién éramos. Nos gusta mucho cómo hacíamos las cosas. Nos sentíamos bien en la manera en que solucionábamos las cosas, en cómo nos relacionábamos con los demás. El pecado le da identidad a esta gente sin Cristo, a esta humanidad sin Cristo, y muchos de nosotros veníamos de allí. Así es que cuando Satanás cree que ha destruido todo, lo que hizo fue que preparó, ayudó a que se diera el escenario correcto para que viniera el Hijo del Hombre, y entonces, muriendo Él por esa muerte que había sido introducida por el pecado, muriendo también Él, siendo justo, muriendo de esa manera, habiendo tenido una vida totalmente conforme a la voluntad de Dios y habiendo cumplido la ley de Dios en la ley de Moisés. Entonces el Hijo de Dios presentó como sacrificio su cuerpo, y mediante esta vida perfecta y mediante esta sangre que derramó en ese sacrificio, pudo resucitar de la muerte y presentar el sacrificio de su sangre después allá en el santuario no hecho por manos humanas. Y eso fue posible porque Cristo resucitó. Ese momento de presentar la sangre en ese santuario fue porque Cristo resucitó. Por lo tanto, mi hermano, nuestra fe sería inútil sin la resurrección. Sin la resurrección, nuestra fe sería inútil. Es difícil entenderlo, pero es necesario que estemos claros de que esta fe que nosotros tenemos trata acerca de Cristo, trata acerca del milagro de su resurrección, primero del milagro de la vida que llevó perfecta, después del milagro que hizo cuando pudo soportar todo el castigo por ti y por mí, y el milagro de poder morir y poder resucitar de la muerte. Ahí se cumple entonces la palabra que dice: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Cristo podía vencer a la muerte. Y Él fue como ese grano, esa semilla que desciende y cayó en tierra, fue a las profundidades, murió. Y entonces surgió de allí la vida eterna. Necesitamos comprender cuál es el núcleo de nuestra fe. El núcleo de tu fe y de mi fe no está en los bienes materiales, no está en la salud que Dios nos da o en los milagros que obtenemos de parte de Dios por nuestra fe, por su misericordia. El núcleo de nuestra fe está en la obra redentora de Cristo y se cumple en la resurrección de Cristo de los muertos. Sin esa resurrección, tú y yo no tendríamos vida eterna. Esta fe sería inútil. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, desde el verso 12, lo siguiente. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil.
Voy a leer de nuevo el verso 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. En esos días en que el apóstol Pablo escribe esta carta, se había filtrado en la iglesia de Corinto una falsa doctrina que decía que no había resurrección de los muertos. Esta doctrina era reducto del pensamiento o de la doctrina que manejaban los saduceos. Los saduceos no creían que había una vida después de esta vida. Y ese pensamiento se había colado entre los predicadores que estaban hablando acerca de Cristo. Esta idea se había permeado y había llegado al pueblo de Corinto. Y los hermanos de Corinto estaban pensando que no había resurrección. Y ahí en ese momento, cuando tu fe, porque ellos no son como nosotros, que estamos esperando a yo ser el gran predicador, a que el Señor me dé la iglesia enorme, que yo voy a tener una iglesia más grande que la de Edwin Álvarez, que yo voy a ser más famoso que Cash Luna, que yo voy a ser mejor orador que Dante Hebel. Mi hermano, en ese tiempo las cosas no se trataban de eso. La fe se trataba de la vida eterna. Los predicadores de ese momento, los apóstoles de Cristo, estaban hablando acerca de lo que cuenta. Estaban hablando de la resurrección de Cristo de los muertos, y estaban hablando que ahora el pecado había sido eliminado y que por medio de esa fe los escogidos, los salvos, los nacidos de nuevo iban a resucitar en el día postrero después de esta vida. En el momento en que Cristo viniera nuevamente, iban a resucitar con él, porque Cristo era la primicia de la resurrección, y ahora nosotros teníamos derecho a esa vida eterna, fuéramos judíos o fuéramos gentiles. Eso era lo que hablaban en ese entonces, mi amado hermano. No estaban hablando otras cosas, no estaban hablando del perrito que se quedó sin dueño en el tanque de basura y toda la gente empezó a darle comida y ahí vi la mano de Dios. No estaban hablando de historias como esa para que la gente se enternezca y acepten a Cristo. En ese tiempo, hombres como Pablo estaban hablando lo que había que hablar. Y por eso Pablo escribe aquí en el verso 13 que ya leímos: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y aquí vemos cómo al fin, en la mitad del verso 14, el apóstol Pablo está diciendo cuál era parte del núcleo de la predicación de aquellos como él que hablaban de Cristo, que era la resurrección, que había una vida después de esta vida, gracias a Cristo Jesús. La resurrección es el núcleo de esta fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no hubiéramos ni siquiera sido perdonados de pecado. Necesito aquí en breve tiempo que usted y yo entendamos algo. La muerte había entrado a reinar en la creación del Edén. La muerte se había enseñoreado sobre el ser humano, sobre esta creación. Y el Señor había establecido un plan para destruir esta destrucción. Y ese plan era Cristo. Por lo tanto, Cristo, para poder destruir a la muerte, tenía que descender a ella misma, entrar en sus entrañas y quitarle el poder que tenía sobre la humanidad, sobre esta creación. Y así lo hizo. ¿Qué es eso? Que cuando suene la trompeta, si ya tú y yo, como nuestra amada hermana Mileika, como mi tía María Eugenia y como tantos otros hombres y mujeres de Dios que han partido con el Señor todos estos siglos, porque todavía no ha venido Cristo, todos aquellos que durmamos primero antes que Él venga, cuando suene la trompeta, la muerte tratará de aprisionarnos, pero no podrá, porque tú y yo ya tenemos las llaves, tenemos la autorización, tenemos el poder para salir de ella, y nos pararemos y diremos: quítate, porque yo soy hijo de Dios, y aquí está la autorización que me permite que no me retenga. Me llamó, sonó la voz como trompeta en las nubes, me llamó el Creador, me llamó el Hijo de Dios, tengo que reunirme con Él. Aleluya. Mi querido hermano, oh amado amigo, esto es lo mejor.
Si no aprendemos a amar esto como lo mejor, viviremos engañados con las baratijas de que la fe trata de que tengas un 4x4, de que tengas 2 4x4, de que tengas un barco, de que tengas 20 aviones. No sé, mi amado hermano, la vida esta se acaba, pero esa otra no. Allí no hay enfermedad, allí no hay muerte, porque la muerte ha sido vencida. Eso era imposible. Toda la humanidad ha estado por siglos buscando la fuente de la juventud. El primer emperador de China tomó mercurio sin saberlo, porque los adivinos y los magos trataron de crearle una fórmula para la vida eterna y pensaban que tenía que ver con el mercurio. Lo que hicieron fue envenenarlo, pero él y tantos otros que existieron, los egipcios que así hicieron las pirámides y se embalsamaron en momias. ¿Para qué? Para tener una vida después de esta vida, porque ese era el anhelo de la humanidad, y en Cristo se cumple ese anhelo. No hay otra forma de cómo tener una vida después de esta vida. Si usted le predica a alguien el evangelio diciéndole que se le van a acabar los problemas, que su matrimonio se va a resolver, que va a tener dinero, que va a salir de deuda, que se va a sanar de la enfermedad, usted le está diciendo, hablando de las añadiduras del evangelio. El evangelio tiene que ver con Cristo y tiene que ver con esta resurrección después de esta vida. Eso es lo que cuenta, mi amado hermano. Y ahí, cuando se filtra este pensamiento en Corintios, entre los corintios, de que no había resurrección, Pablo dice: entonces, si no hay resurrección, si no puede haber resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y dice aquí en el verso, dice ahí en el verso 15 lo siguiente: y nosotros, si no hay resurrección, obviamente, y Cristo no resucitó, verso 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Pastor, ¿pero eso qué quiere decir? Que como Cristo pudo resucitar de la muerte porque Él fue inocente y no fue hallado pecado en Él, la muerte no podía retenerlo. El Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder, descendió a las profundidades y levantó a Cristo de la muerte y lo llevó y lo sentó a la diestra del Padre. Pero antes de eso, Jesucristo pasó por el sepulcro, le habló a las Marías. No me toquen, les dijo. ¿Recuerdan esa escena? Tengo que subir primero a mi Padre, porque Él iba a presentar la ofrenda perfecta, su sangre, el sacrificio. Así es, oh Señor. Y cuando se presentó ese sacrificio, el Padre dijo: perfecto es. Todos los pecados son perdonados a todo aquel que crea en Cristo. Pero eso no habría podido ocurrir si Cristo no hubiese podido vencer a la muerte primero y hubiese podido resucitar. Todo se trata de Cristo y el núcleo está en su resurrección. ¿Qué esperanza tenemos nosotros los creyentes? La mejor de todas las esperanzas, de que esta vida tiene una recompensa después de esta vida. Y esa primera recompensa es la vida eterna para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Sin Cristo, sin la resurrección de Él de la muerte, y no tendríamos entonces nosotros resurrección. Esta vida sin Cristo y sin esa resurrección sería una vida sin sentido. Todas las muertes que hay diariamente, que ponen en las noticias, que ponen en los periódicos, en todos los medios de comunicación, que nos hablan de sectas que están en las montañas, que están violando y matando a menores y personas indefensas, engañadas por estos falsos predicadores. Toda la maldad de los maridos que han abandonado a las esposas, de las madres que han tenido que criar solas a sus hijos, de los esposos engañados por una mujer adúltera, de los empresarios multimillonarios que le han pagado
tratado mal a sus empleados, que han abusado de ellos, que se han enriquecido de manera ilícita. Todos los gobiernos corruptos que han habido, y los políticos corruptos, y los pastores y sacerdotes de cualquier denominación que robaron, que abusaron sexualmente. Esta vida no tendría sentido. La maldad de ellos no tendría sentido si no habría una vida eterna. Porque para que haya una vida eterna tiene que haber una contraparte, tiene que haber una muerte eterna. Y esta parte es difícil de hablar, a nadie le gusta oírla, pero sí existe un infierno. Hay un lugar terrible donde se pasará la eternidad sin Cristo. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 47 y 48. Leamos. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Mi amado hermano, y aquí tenemos una descripción poderosa de ese lugar, de ese infierno. El fuego sirve para preservar como la sal. Dice en el verso siguiente, en el verso 49, que el fuego hace las veces de la sal. Así que el gusano está comiéndose ese cuerpo eternamente y el fuego está impidiendo que se acabe de comer el cuerpo. Por lo tanto, es un ciclo interminable del gusano comiendo y el fuego manteniendo el cuerpo suficiente para que los gusanos sigan comiendo. Mi amado hermano, es un lugar terrible, terrible sitio. Así que para que haya vida eterna, tiene que haber muerte eterna. Eso marca una diferencia. Y toda nuestra fe se basa en que Jesucristo nos ha librado del infierno, nos ha librado de la segunda muerte, la muerte eterna. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que al final todos los muertos grandes y pequeños de la tierra, del mar, saldrán y estarán delante del trono blanco. Allí será la segunda muerte. Bienaventurados aquellos que no tienen participación en la segunda muerte. ¿Y quiénes somos esos? Tú y yo, mi querido hermano. Los que han muerto en Cristo y los que moriremos en Cristo. O si Él viene, seremos levantados entonces en los aires. Así es que, mi amado amigo, hay una solución para lo que no tenía solución. Porque en esta vida todo tiene solución, y si no tiene solución, pues ¿para qué preocuparte? Pero lo que la gente quería realmente poder solucionar era la muerte, y Cristo lo solucionó por siempre. Ahora nosotros tenemos esta esperanza que resucitaremos con Él en el día en que Él venga por segunda vez y con voz de mando, con voz de trompeta, nos llame para reunirnos con Él en los aires. Oh, mi querido hermano, volvemos aquí a 1 Corintios 15, ya finalizando. Desde el verso 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Usted que me está escuchando, aquí dice en el verso 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si tu esperanza, mi amado hermano, es enriquecer, es que Cristo te haga rico, te voy a decir algo. Eso es digno de lástima. Si mi esperanza es ser el mejor predicador o tener la iglesia más grande en Panamá, eso es digno de lástima. Porque mi esperanza en Cristo no es para esta tierra. Tu esperanza en Cristo no es para esta tierra. Y usted dirá, pastor, entonces usted no quiere que yo sea rico. Si quieres ser rico, mi hermano, si tú no vas a heredar millones de dólares o cientos de miles de dólares para empezar un negocio, y tienes que empezar de cero, mi hermano, entonces no hay nada malo en que quieras ser rico. Pero si tú no eres un heredero de un millonario, entonces, mi hermano, para que tú puedas tener esos grandes negocios que te den millones de dólares, vas a tener que empezar de cero y trabajar durísimo. Todos los que obtuvieron grandes riquezas, montañas de dinero, viniendo de cero, tuvieron que sacrificar sus vidas para poder obtener ese fruto de dinero. No, pastor, es que yo oí, eso no es verdad. Esa historia que usted ha oído por ahí, eso no es cierto. Hable con un millonario de que ha venido de cero. Regularmente son extranjeros. Te vas a dar cuenta
tuvieron que invertir tanto tiempo de su vida útil, productiva, de las horas productivas de su día, que sus hijos crecieron sin ellos, criados por empleados. Su esposa no estuvo mucho con ellos. Los domingos eran días de que posiblemente pasaba algo, había que estar allí. Usted quiere hacerlo, hágalo, mi hermano. Yo lo que le pido es que hágalo con Cristo, para que haciendo usted dinero y estando con el Señor y no dejando de congregarte, mi hermano, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Si no entendemos eso, tampoco vamos a poder entender de que la resurrección es el núcleo de esta fe. Es lo que ha podido permitir que esta fe tenga esa esperanza firme de gloria en Cristo después de esta vida. Es porque Cristo resucitó. Pero si nosotros tenemos los ojos puestos en otras cosas, mi amado hermano, vas a trabajar en eso y te vas a perder de mucho en tu vida. Así es que trabaja en eso, trabaja por ser rico, pero participa también en el cuerpo de Cristo en la iglesia, porque el cuerpo de Cristo está llamado a hacer eso, un cuerpo, a estar junto. Y si usted está por allá, control remoto, y que no, yo mando 20,000 al mes, es suficiente. Miro, quiero que sepa que con esos 20,000, algunas iglesias haremos un gran templo, otras iglesias harían lo mismo. ¿Y tú? ¿Qué más? ¿Qué otro fruto aparte de ese dinero vas a obtener? Que no está mal como fruto, pero no, te queda sin algo más. Porque entonces, ¿dónde pusiste la fe en ejercicio? Solo en la fe de trabajar y ser correcto para obtener dinero. Ese es solo un aspecto. Hay muchos más aspectos. Si mi fe estaría, o mi esperanza en Cristo estaría de solo de ser el mejor cirujano, o solo ser el mejor abogado, o el mejor programador, o el mejor ingeniero, o el mejor vendedor, mi hermano, algo le falta a tu fe. Porque todo eso es añadidura. Que seas el mejor en tu campo de trabajo, que seas un gran predicador, que seas un gran salmista, que seas un gran compositor, un ingeniero, un arquitecto fantástico, que seas un artesano envidiable por el arte en tus manos, qué sé yo, cualquiera que sea la profesión que hayas elegido, mi querido hermano, eso son añadiduras en esta tierra, porque lo que cuenta es la vida eterna. Y aquí Pablo con eso, vamos de nuevo al verso 19 de 1 Corintios 15. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pastor, pero ¿por qué Pablo dijo eso? Porque esta vida se deteriora, mi querido amigo, mi amado hermano. Esta vida se deteriora, este cuerpo se deteriora. El auto que compras se deteriora. Todo en este reino visible está condenado al deterioro. ¿Por qué Dios iba a darnos lo mejor entonces para un reino que se deteriora? No, todo lo mejor nos está esperando en un reino que no acabará jamás. Cuando dicen que ahí no habrá más enfermedad, te está diciendo que siempre somos nuevos. Oh, mi amado hermano. Sin la resurrección, nuestra fe sería inútil. La gran enseñanza que nos da la muerte es que sin esa muerte, Cristo no hubiera podido darnos vida eterna. Así que a Satanás le salió el tiro por la culata. Él pensó que había arruinado para siempre la humanidad y la había metido en la muerte eterna. Pero le abrió la puerta para la vida eterna, porque el Señor sabía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere primero, no dará fruto. Por lo tanto, el Señor, Padre, tú eres lo máximo. Tú confundes a tus enemigos. Por eso es que por siglos las huestes del infierno pensaron que tenían destruido esta creación de Dios y que no había esperanza. No había esperanza para Israel. La muerte era una victoria de las tinieblas. Pero Satanás no sabía que después de Israel, Dios tendría muchos hijos de la mujer que no tenía marido, que en la profecía de Isaías éramos nosotros. Porque la que tenía marido era
Jerusalén, era Israel. Y nosotros somos entonces los hijos de la que no tenía marido. Nosotros hemos sido mucho más miembros de la iglesia, hijos de Abraham, que los mismos israelitas, los hijos espirituales por todo el planeta. Hemos sido nosotros. Y Satanás no sabía de que esta humanidad que no era judía tendría victoria, la mejor victoria, igual que el pueblo israelita, la tendríamos nosotros en grandes cantidades de multitudes, victoria sobre la muerte como él nunca lo pensó. Y tú y yo, mi hermano, somos esa generación desde Cristo en la cual el apóstol Pablo escribe de la profecía de Oseas, que dice: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y aquí en nosotros, en ti y en mí, por esa resurrección que hace útil a nuestra fe, la resurrección de Cristo es la que hace útil nuestra fe. En nosotros se cumple esta verdad. ¿Dónde está? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque en ese momento, así como aquellos que amamos, que han muerto en Cristo, tú y yo, los que durmamos, si Cristo no ha venido, cuando la muerte trate de retenernos, podremos salir de ella. Nos reuniremos con Cristo en las nubes, como Él prometió. Nuestra fe no es inútil, porque hay resurrección. Predícale a las personas que no conocen a Cristo, predícale acerca de la vida eterna. Es tiempo ya, iglesia, de que empecemos otra vez a predicar el mensaje de salvación. ¿De salvación de qué? De la muerte eterna, de libertad sobre la esclavitud del pecado, de que ahora somos templo de su Espíritu Santo, ahora somos la casa de Dios, de que la tiranía de este cuerpo se acabó por medio de Cristo y de que ya no somos dignos de recibir la maldición por no cumplir la ley de Moisés. Ahora somos libres de todas estas cosas. Es tiempo, iglesia, de que hablemos a las personas de que hay vida después de esta vida, de que lo mejor es que hay una solución para la muerte, hay vida eterna. La resurrección es posible por medio de Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, el día que despedí a mi tía María Eugenia, el día que despedí a nuestra hermana Mileika, que ese día fui con el pastor Ángel, el Señor volvió a recordarme sobre la resurrección y que nosotros no somos los dignos de lástima. Debemos estar en gozo, porque tú y yo ahora somos dignos de la vida eterna. No de la lástima, de la vida eterna. Porque por la resurrección de Cristo, nuestra fe es útil. Nuestra esperanza en Cristo no será avergonzada. Oh, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque por medio de Él, ahora nosotros, los que no nacimos en el pueblo judío, tenemos derecho a esta salvación de la cual inquirían tanto aquellos profetas cuando la descubrieron, que había una mejor salvación. Eras tú, Cristo, el Hijo de Dios. Y yo te doy gracias por esa sangre derramada, ese cuerpo sacrificado por nosotros. Te doy gracias por esa vida perfecta que sí tuvo Cristo, que sí vivió Él, que cumplió tu voluntad, cumplió toda la ley de Moisés, para que ahora nosotros, mediante la resurrección de los muertos de Cristo, tengamos nosotros también resurrección de los muertos. Cristo es la primicia. Cristo es la primicia y te doy gracias, Señor, conforme dice tu palabra aquí en 1 Corintios 15, verso 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¡Aleluya! Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es el primer fruto de una gran cosecha, mi amado hermano. Y te damos gracias, Señor Jesús, por eso.
Gracias, mi Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias por esa cruz y gracias por esa resurrección de los muertos, por la cual ahora nosotros, los que tenemos fe en Cristo, no seremos avergonzados. Esa resurrección hace útil nuestra fe. Gracias, 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 Señor. Oh, mi Señor, el Señor te ha bendecido y te ha guardado. El Señor ha alzado sobre ti su rostro y ha tenido de ti y de mí misericordia. El Señor Jesús, por medio de esa resurrección de la muerte, ha puesto en ti y en mí, nos ha regalado en Cristo su paz, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado esta prédica. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron de una u otra forma, apoyando en la despedida, en el sepelio de nuestra amada hermana Mileika. Gracias a todos. Así es. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.